Un revolucionario, patria o muerte, miserable carismático o carismático redentor, fuera una cosa o la otra, o todo junto y a la vez, Fidel ha muerto solo se podía referir a él, a uno de los pocos hombres que cambiaron la historia del siglo XX. Nada nos detendrá, patria o muerte, venceremos. Contó el propio Che Guevara que durante el desembarco del Granma, cuando estaba escondido con Raúl Castro en unos cañaverales rodeados por tropa enemiga, uno le dijo al otro: si nos descubren y lo dejan hablar, a Fidel no le pasa nada, pero a nosotros nos capan. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Personalidad de líder, resistencia a prueba de toda resistencia, oratoria que tenía la capacidad de enajenar, Fidel Castro se sobrevivió a sí mismo hasta ayer. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Pues pasamos a otro tema. Unos han titulado su muerte Cuba, el poder viudo, otros una muerte esperada y un futuro incierto. Pronto deberé cumplir 90 años. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Además de su cremación y del luto oficial por 9 días, lo que pase de aquí en adelante en la isla es una gran incógnita. Fidel Castro logró meterse en el ADN de los cubanos. Era la mano que mecía la cuna, el padre autoritario aceptado o impuesto, la figura frente a la que se levantaban los fervores mesiánicos y las disidencias más fundamentalistas. Una parte de cubanos se ha quedado huérfana y otra sin el rostro que quemar y al que escupir. Fue dejando el poder de a pocos, pero siempre estuvo ahí, omnipresente. Parecía que se iba a morir, pero revivió para cederle el lugar a su hermano, para hacer su particular transición, para destetar a los fidelistas y para mostrarle a los disidentes que la revolución era más fuerte que él. En el 2006, tras una grave enfermedad intestinal, delegó el poder de forma transitoria en su hermano Raúl Castro. Poco tiempo después, el traspaso fue definitivo. Fidel por Raúl Castro. Comenzó entonces un proceso de tímidas reformas muy controladas. Fidel Castro, dicen, se dedicó a escribir y a recibir visitas, y aunque nunca más volvió a dar discursos de horas, habló casi hasta el final para decir lo que quería decir o lo que sabía que tenía que decir. Por ejemplo, tras la visita de este año a Cuba del presidente Barack Obama, Fidel Castro, quien no se reunió con el presidente vecino, dijo: no necesitamos que el imperio nos regale nada. Su pelea y su resistencia frente al imperio lo consagraron y así murió repitiendo el mismo discurso que lo encumbró: socialismo y nacionalismo. Que tengamos siempre una patria digna, una patria independiente y no una colonia yanqui. Hay que salvar la patria. Fidel se ha ido. Si la isla se abrirá económicamente, pero no políticamente, como sucede en Vietnam. Si se viene una transición con otro apellido, una invasión desde Miami o la agonía del propio régimen, se irá viendo poco a poco o de golpe y porrazo. Lo que es inminente es una Cuba sin Castros. Fidel se murió a los 90 años y Raúl, el actual comandante general de la revolución y el presidente del Partido Comunista, tiene
85. Repasar su historia es repasar la historia del último siglo. 47 años en el poder sin una elección de por medio. Para unos, el último revolucionario, para otros, el dictador más longevo del siglo. Los términos medios nunca le sentaron bien. Nada nos detendrá. Patria o muerte, venceremos. Su primer intento de llegar al poder tuvo lugar con el fallido asalto al cuartel La Moncada, que le llevó a él y a sus seguidores a la cárcel. De ahí vino el exilio en México, donde se gestó un nuevo intento de derrocar al dictador Fulgencio Batista. En 1956, a bordo del buque Granma, con 80 hombres, entre ellos el Che y su hermano Raúl, desembarcaron en Cuba y se echaron al monte, a Sierra Maestra, donde combatieron y derrocaron, gracias al apoyo popular, al ejército del dictador. A finales de 1958, con poco más de 30 años, entró victorioso a La Habana. Empezaba la revolución de Fidel Castro. Sobrevivió al intento de invasión norteamericana en Bahía Cochinos. Hasta entonces su revolución no tenía etiqueta definida, era de manufactura cubana y fidelista. Pero poco tiempo después del incidente de Bahía Cochinos, Fidel abrazó a la Unión Soviética y declaró que la revolución era socialista. Rusia se convirtió en la mecenas de Cuba y la isla en el portaaviones ruso a escasos kilómetros de la Florida. Todo esto en plena Guerra Fría. Vino la crisis de los misiles y a punto estuvo de estallar una guerra nuclear y de pasada la Tercera Guerra Mundial. Los ánimos se calmaron, pero nunca el encono de la isla con los Estados Unidos de América y viceversa. Fidel Castro también sobrevivió a la caída de la URSS. Khrushchev, Stalin, Lenin, y al final el zar. Sobrevivió a estas figuras, pero Estados Unidos aprovechó para recrudecer el embargo económico a la isla y Fidel siguió al frente, pese al llamado periodo especial, pese al hambre en las tripas de su gente, pese a los 2 millones de exiliados, pese a que al malecón se iba a ver y a decir adiós a los que se preferían ahogar en el mar entre tiburones antes que hacerlo en la isla. Pese a todo, su revolución resistió y cuando parecía que estaba en coma irreversible, llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y Fidel y su revolución contaron con un nuevo mecenas. Esta vez petróleo a cambio de médicos, entre otras muchas cosas. La chequera de Hugo Chávez era tan grande como su admiración por el comandante Fidel. Yo creo, ¿por qué no aprovechamos y te hacemos una cirugía plástica en la Navidad? Pasó de estar a puertas del INRI Etorbi a ser reverenciado por unos cuantos presidentes latinoamericanos, Correa, Morales, Kirchner, Lula. Entonces la historia y sus caprichos hicieron que Hugo Chávez se enfermara y muriera, y al mismo tiempo el precio del petróleo cayera por los suelos, y al mismo tiempo que Fidel caminaba a pasos agigantados hacia su final. Cuba se quedaba otra vez sola y coja económicamente hablando, y además con Fidel cada vez más débil. Pero la revolución siempre tuvo una diplomacia sagaz que pensó a futuro. Entonces, en ese momento, ya tenía como aliado a China y se había empezado a deshelar la relación con Estados Unidos, tanto así que este mismo año Barack Obama visitó La Habana. Filigranas de sobrevivencia que lo perpetuaron en el poder, un poder que construyó a base de mano dura y consolidando puertas adentro una amplia base social, adepta y cautiva. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Sin embargo, la revolución que enarboló y sostuvo como equilibrista no permitió por décadas voces críticas, ya no la de los disidentes que hablan en inglés, sino la de los reformadores revolucionarios. O voluntariamente eras revolucionario al estilo Fidel, o voluntariamente te exiliabas. Hablaba de libertad, pero los homosexuales iban a campos de concentración. Fusiló a los que consideró traidores a la revolución e incluso a compañeros con los que combatió en Sierra Maestra, como el general Hernando Ochoa, a quien el régimen acusó de ser narcotraficante y traidor a la patria, unas imputaciones que nunca fueron
del todo claras. Prohibió la libertad de prensa, prohibió la libertad de credo, permitió que una élite viviera una revolución privilegiada sin cartillas de racionamiento y nunca desde que llegó al poder convocó elecciones. En el reverso repartió la tierra, todo el mundo tuvo algo que comer, un sitio en una escuela y una cama en un hospital. Trató de exportar la revolución, pero también mandó desinteresadamente brigadas y brigadas de médicos a los lugares más pobres del globo. Tuvo una envidiable lectura histórica. Dicen que su fortaleza y su debilidad radicaba en lo mismo, en que se creía todo lo que decía. Nadie se muere antes de tiempo. Nobody dies before his time comes. Estoy tranquilo. So I am Toda mi vida calm. sé que voy a morir. I know I am going to Lo die. único que no sé es la fecha. I just don't know when. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Los grandes personajes siempre suelen tener tantas luces como sombras. Es que se recordará como uno de los grandes hombres de este siglo, aún los que piensan que es por lo malo. Es decir, sea por lo bueno o sea por lo malo, sea por las dos cosas al mismo tiempo, Fidel no se olvidará en mucho tiempo. Hay que salvar la patria. Hay que salvar la revolución. Hay que salvar el socialismo. Socialismo o muerte. Un excomulgado que recibió la visita de 3 papas, un barbudo que se perpetuó 40 años en el poder, santo y demonio, un hombre de carne y hueso contradictorio hasta la médula y medular en la historia de América Latina. Los revolucionarios no podemos ser pesimistas. Los revolucionarios somos y seremos siempre optimistas. Para unos, el mundo hoy es un lugar mejor, para otros es un lugar peor, pero para todos, tras la noticia de que Fidel ha muerto, el mundo